Para Líderes, realizamos un programa especial en homenaje a los combatientes de Malvinas y a los caídos en combate. Entrevistamos al ex capitán de navío de la Armada, Roberto Sylvester, que participó piloteando un A4 del hundimiento de la fragata inglesa Ardent, a 40 años de aquel 2 de abril de 1982, en el que se declaró la guerra a Inglaterra por la soberanía sobre las Malvinas y las Georgias del Atlántico Sur. Una guerra en la que 649 argentinos perdieron la vida peleando por su bandera. Roberto Sylvester revive en primera persona las historias de guerra, las largas noches sin dormir, sus valores, la importancia de su familia y su reconocimiento a los verdaderos héroes de Malvinas. En Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Roberto Sylvester, capitán de navío retirado de la Fuerza Naval. De la Armada, sí. De la Armada. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vos. Roberto, se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, de aquel 2 de abril de 1982, donde el gobierno argentino desembarca en Malvinas. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba embarcado en el portaaviones 25 de mayo, con los aviones A4 de la tercera de ataque. Teníamos 3 aviones nada más en ese momento en servicio y no sabíamos cuando embarcamos que íbamos a ir a tomar, o sea, a recuperar las Islas Malvinas. Ahora, vos en esa instancia, ¿sabías que se estaba desatando una guerra? Sí. ¿La única en América Latina? Sí, en realidad cuando embarcamos en el portaaviones no lo sabíamos. No sabíamos a lo que íbamos. La confirmación la tengo el día anterior, embarcado ya en el portaaviones, que se iba a tomar las Malvinas. A partir de ahí sí, empezamos a hablar de la Operación Rosario, nos pusieron en autos y nosotros, justamente porque no debía haber sangre inglesa derramada, no preveíamos operar, excepto que fuera necesario por algo inesperado, que saliera 1 o 2 aviones de ataque, pero de ninguna manera estaba previsto. ¿Cómo estaba formada tu escuadrilla? Nosotros éramos la tercera de caza y ataque, era una escuadrilla que desaparecía, con la incorporación del superestandar. Nosotros dejábamos de volar aviones muy viejos. Los viejos eran los A4. Los A4, claro. Y la nueva generación eran los superestandar. Exacto. O sea, estaban embarcados en un portaaviones con 3 aviones. Con 3 aviones. Con un montón de problemas los aviones además, porque ya todo se volcaba hacia el superestandar, que a su vez tampoco habían llegado todos al país todavía, ¿no es cierto? Después del 2 de abril, cuando se toman las Malvinas, ¿cómo se vive ese día a día? Porque me imagino que tu superior les habrá dado la orden o la información de lo que estaba pasando. Sí, a ver, aprovecho esta pregunta, que es excelente, para decirte, a ver, si me preguntás a mí el 2 de abril, ¿qué es lo que yo me llevé de ese día? Bueno, estaba en el puente del portaaviones 25 de mayo, escuchando por radio lo que estaba ocurriendo en las Islas Malvinas.
y me acuerdo perfectamente el momento en el cual la radio, que era una broadcasting donde se hablaba en inglés, se corta un ratito y aparece un locutor hablando en castellano y informa que había sido recuperadas las Islas Malvinas para la soberanía nacional. ¿Qué me llevé del 2 de abril? Ese momento, muy lejos de Malvinas, donde me sentí más cerca que nunca. Ni pensaba en si después iba a volar, no iba a volar. Para mí ese es un momento inolvidable. Todos abrazados, independientemente de las jerarquías, cantando el himno nacional. Sin embargo, con el diario del lunes, vos sentís que fue una ilusión que duró poco. Sí, claro, duró muy poco. ¿En qué momento empiezan a definir que los aviones A4 tenés que asumir el rol de ser piloto de esos aviones para empezar el rol de ataque? Sí. Bueno, eso es inmediato. Automáticamente, embarcados nosotros en el portaaviones con 3 aviones, sabíamos que teníamos que participar. Pero más que sabíamos, queríamos participar. Ahora sí queríamos participar porque lo que no teníamos ninguna duda, los pilotos, es que Inglaterra iba a tener represalias, claramente. Absolutamente. O sea, que no iba a dejar Inglaterra la situación como estaba, no teníamos ni la más mínima duda, porque además los conocíamos muy bien. Muchos de nosotros han estado en Inglaterra, han trabajado allá como marinos, o sea, volvieron, sobre todo en los oficiales de superficie. Así que no teníamos ninguna duda. Con eso, ¿qué es lo que hicimos? Cuando llegamos a la base Espora en Bahía Blanca, decidimos en común acuerdo los mecánicos y los pilotos poner lo más operativamente posible a nuestra escuadrilla. Y en un término que habrá sido de 15 días más o menos, pasamos de 3 aviones a 8. Eso fue un trabajo extraordinario de nuestros mecánicos, tanto los que estaban en la escuadrilla como los que estaban en los talleres generales, etc. Fue un trabajo increíble. En ese periodo, los 2 únicos pilotos de prueba éramos el segundo comandante, el capitán Zubizarreta, que falleció en la guerra de Malvinas, y yo. Así que cada uno lo que hizo es se dedicó a lo que se tenía que dedicar. El departamento de operaciones a traer pilotos, logística a mejorar los aviones, y así todo el ambiente se fue multiplicando. ¿Cómo se fueron desenvolviendo esos días, ¿no? Porque pasaron de la euforia del 2 de abril, como bien lo mencionás, a empezar a tener información de que llegaban las flotas al sur, ¿no? Y es cierto que a veces dicen que la primer baja en una guerra es la verdad, porque es algo que se oculta, porque como antes tenías acceso a esa radio en la que tenías información en inglés, que tal vez podríamos haber escuchado un mensaje de Margaret Thatcher, que era la premier británica, de repente todas las informaciones de Inglaterra se desvanecieron. Hay un día en el que cambia todo, y el día ese es en mayo. Es en mayo, ¿no es cierto?, cuando ellos inician la recuperación de las islas. En cambio, en Río Grande aparece una pequeña brecha, que es la brecha entre el que está en Río Grande dando apoyo logístico y el que cruza lo que llamábamos el charco. El charco eran más de 700 kilómetros de ida sobre el océano y otros 700 kilómetros de vuelta, con poco combustible, etcétera, con averías, etcétera. Entonces, ese cruce nos puso a los pilotos, en el caso de A4, de la escuadrilla de la tercera de ataque, porque hay otras escuadrillas que tenían más pilotos, como la de Tracker, la escuadrilla antisubmarina. Nos puso en una... ¿Eran? Nosotros éramos 11 más o menos. Claro, ¿cómo hacías para disociar la tristeza o la angustia de saber que estabas de golpe perdiendo compañeros muy queridos y tener la cabeza y la precisión como para salir a combatir? Lo bueno de esto, una cosa eran las noches largas,
nosotros no podíamos atacar de noche, así que ahí vivimos una cosa muy linda entre nosotros. Pero pero éramos muy profesionales. Es decir, yo no puedo decir que éramos un equipo todavía. El equipo se formó justamente en esas largas noches entre los pilotos. Estoy hablando exclusivamente de los pilotos y de mi escuadrilla. ¿Qué momento dijiste, me puedo morir en este vuelo? No, en el vuelo nunca. Cuando estás volando jamás. El problema para mí fueron las noches. Porque nosotros no podíamos operar de noche. Por nuestro instrumental. Y tampoco por las características. Primero, o sea que nunca pensaste que podían derribar tu avión o nunca pensaste que algo te podía pasar. Sí, siempre lo pensé, pero los momentos de mayor miedo eran durante la noche. Lo que quiero decir es eso, una vez que te sentás en el avión, sos una máquina, porque estás adiestrado para eso. Entonces sos una máquina y vivís el vuelo. Es más, nunca volamos tan bien como en Malvinas, nunca. Entonces estaba todo puesto en ese momento, ¿no? Pero después aterrizabas y venía la noche que no volábamos y ahí realmente, ahí ocurrió, gracias a esto, así lo siento yo, así lo siento yo, las noches fueron muy largas, con la adrenalina que había generado, dormitabas, entonces, y eso nos pasaba a la mayoría, y yo creo que fue ahí, en esas noches, donde nosotros nos empezamos a conocer. Ustedes tuvieron un momento muy especial que definió también la relación dentro de la escuadrilla y fue un ícono en la guerra, uno de los hundimientos, el de la fragata Ardent, la fragata de la Marina Real Inglesa. ¿Cómo fue ese hundimiento y cómo lo viviste, teniendo en cuenta esto que mencionás, ¿no? de la adrenalina, de la precisión con la que uno tiene que llegar a atacar y de la conciencia de que es guerra y que estás impactando y tomando vidas de otras personas? A ver, el ataque a la fragata Ardent, que es nuestro bautismo de fuego, 6 aviones salen a la mañana con la orden de cruzar el charco, como decíamos nosotros, y entrar por el estrecho de San Carlos y atacar a la primera unidad de superficie que apareciera. Y eran todas inglesas en ese momento, así que no había dudas de que podías atacar. Toda la investigación que hizo la Armada dice que nuestro ataque es al mismo barco. Toda la investigación que hay en general a nivel internacional dice que es la fragata Ardent, dicen que fue atacada 4 veces, fue atacada primero 2 veces por la Fuerza Aérea Argentina y recién después 2 veces por la tercera de ataque. ¿Cómo lo vivís con la perspectiva de los años? ¿Alguna vez te sentiste con culpa por haber hundido la fragata o solamente pensaste que era tu rol para defender la Argentina y nunca te persiguió esto de las personas que murieron en guerra? Para nada eso, pero me das pie para algo interesante. ¿Por qué nosotros confirmamos, los pilotos del último ataque, que participamos, siempre decimos eso, también en el hundimiento de la Ardent? Hacemos el 4.º ataque, 2 de la Fuerza Aérea y 2 de la Armada. ¿Pero por qué? Porque nos reunimos nada menos que con el comandante de la escuadrilla, del barco, con Alan West. O sea, nosotros tuvimos... ¿Cuántos años después se reunieron con él? A ver, por lo menos habrá sido alrededor del 2003, una cosa así. Así que estamos hablando de muchísimos años después, cuando yo me reúno con él, ¿ok? Creo que él ya había tenido reuniones con Rótolo, cuando Rótolo estuvo trabajando en Europa, pero para mí la reunión con él, que la hicimos en la Biela, Qué difícil, ¿no? Reunirte con el capitán de la él, fragata, claro, de tanto él, para sí, él sí, y yo sí. creo que para vos también. Para mí fue un momento muy importante en mi vida, porque no me hubiera imaginado jamás que la persona que me iba a confirmar mi ataque iba a ser nada menos que el comandante de la fragata Ardent. Él viene como subjefe de la Armada Inglesa
y se organiza a través de la Embajada y de la Armada esta reunión. Hasta el punto que fueron tanto por la Armada como por Inglaterra, fueron veedores, que son los que tenían que confirmar lo que se hablaba en esa reunión. Y ahí él confirmó. Y yo creo que le hice una pregunta. Yo era el que peor en inglés hablaba de los tres. Lecur y Rótolo hablan inglés muy bien. Yo no soy así. Y entonces hice una pregunta, le pedí a Lecur, pregúntale tal cosa. Y le preguntó y le cambió la cara a Alan West. ¿Y qué le preguntaste? Si estaba seguro de lo que decía. Esa fue mi pregunta. Alan West cambió la cara, me quería matar. Pero bien, todo bien. Tan bien fue todo que, bueno, a partir de ahí yo asumí que yo había participado en el hundimiento del Arden. Jamás lo hubiera hecho si no tenía la confirmación del comandante, en persona. Por eso me interesaba que me dijeran bien, que yo hubiera entendido bien lo de ellos. Porque yo después vine a casa y le dije a mis hijos, pueden decir a partir de ahora y sentir que su padre participó en el hundimiento de la Arden. Siempre usted la palabra participar, que es la que se impone además ahora por las resoluciones de la Armada. ¿Qué pasó con cómo sintieron ustedes que la Argentina los recibió cuando la guerra termina? ¿No? Bueno, ahí qué buena la pregunta. A ver, yo pasé muchos años, no es la culpa de Argentina, eso quiero decir, no sabía ni lo que era ser culpable o no en este tema, porque me llevó 9 años, creo que ya lo dije antes, empezar a entender lo que me había pasado en la guerra de Malvinas. Cuando lo entendí, cambié completamente mi criterio, quise saber todo, ¿viste? O sea, no siento culpa de nada, y menos después de haberme reunido con el comandante, que me parece que es un señor, un caballero, de la fragata que nosotros atacamos. Tanto él como nosotros fuimos a cumplir órdenes. Y esas órdenes vienen del máximo nivel de un país. La guerra existe, desgraciadamente, existe, pero si se hace como se hizo la nuestra, por lo general se sacan un montón de conclusiones que hay veces un ciudadano común no las puede entender. Te digo lo que hizo Alan West después, viene un año después como el número uno de la Armada inglesa, después de haber tenido la reunión con nosotros un año atrás. Viene y nos informan a través de la Embajada de Inglaterra que los 3 pilotos, Rótolo, Lecur y Sylvester, estábamos invitados a la ceremonia de recepción de Alan West, cuando viene como número 1, en la Embajada. Mira. Y además, no solo nos invitó con nuestras esposas. Solamente a esos 3 pilotos. Mirá vos. ¿Qué gesto mayor te puede dar Alan West de respeto a las personas que hicieron su ataque, el último ataque? Es un líder para mí. Él, mi enemigo, es un líder, es uno de los líderes de mi vida. ¿Qué aprendizaje te dejó la guerra de Malvinas que aplicaste a tu vida? Bueno, lo más importante fue entender lo que me había pasado. Tardé mucho tiempo, 9, 10 años más o menos, y me di cuenta que se lo debo a un infante de marina, que lo escuché hablando, y entonces ahí sí empezó lo nuevo, algo nuevo en mí. Cuando me di cuenta que había pasado algo muy importante conmigo en la guerra de Malvinas y que yo no había considerado. Y era que en esas noches largas, entre los pilotos de la tercera, empezábamos a comunicarnos de una manera completamente distinta, ¿no? Hoy no tengo dudas de que nosotros fuimos abandonando la personalidad y multiplicando la singularidad, o sea, nuestro verdadero yo. Nos sacamos el disfraz, nos sacamos el escudo y empezamos
sin darnos cuenta. A trabajar como equipo, a claro, formar un por equipo. primera vez, y única. Yo no recuerdo haber trabajado en ningún otro equipo en mi vida que el que formamos, después del hundimiento de la Arden, entre los pilotos de la tercera de ataque. ¿Qué características vos crees que tiene que tener un verdadero líder? Como mencionabas recién, capitalizaste estas experiencias y hoy das conferencias a nivel nacional y también internacional sobre las características de un verdadero líder. Y si hay algo que creo que muestra cierta crisis es los perfiles de liderazgo. ¿Qué necesita un líder? Bueno, lo que pasa es que, a ver, me parece que para tener un líder así, tenemos que ser nosotros así, y creo que es el comienzo de todo. El comienzo es la cultura. O sea, nosotros, desgraciadamente, me parece que en nuestro país al menos, tenemos una cultura muy narcisista, muy ligera en valores. Eso no tengo duda. Somos ligeros en valores. Y yo creo que desde ahí no se puede mucho. Me parece que por algo estas cosas ocurren generalmente cuando hay un momento muy severo en la vida de uno, como puede ser, siempre lo digo, el famoso caso de los uruguayos, ¿no? Del equipo de rugby. Hay que leer el libro de ellos para ver todo este tema realmente, cómo cambiaron. Cuando ellos escriben después el avión de la luz, que cayó en los Andes. ¿no? Después de la luz, exactamente. En el último libro que escribieron. Sí, Viven o... Que lo escriben, no, Viven no, es después, a los 35 años. Cuando cumplen 35 años escriben La Sociedad de la Nieve. Cambian cuando salen, 9 días después, creo que es una cosa así, a la superficie, ¿no? Entonces dice, ellos escribieron una cosa así como que sale uno, 2 menos, no sé qué, o 3 menos, no me acuerdo el número de menos, dice, pero sale uno más. Y ese más uno es el que nos hizo ver que se habían acabado todas las facilidades de la sociedad civilizada. Ese más uno es la singularidad, es el contacto de ellos con el verdadero yo. Hablabas de los valores que a veces se han perdido. ¿A cuáles específicamente te referís? ¿A la ética, al respeto? Bueno, eso sí, esos básicamente son básicos. O sea, no se puede vivir sin valores, pero sobre todo no se puede vivir sin valores compartidos, hablando de una sociedad. Por mi experiencia en Malvinas, no hay forma. A ver, la única manera de generar sinergia, de que 1 más 1 no dé 2, sino que dé 17, la única forma es desde nuestro verdadero yo. Y el verdadero yo parte de respetar los valores propios. ¿Cómo vivió tu familia ese proceso y cómo te acompañó en tu regreso? Porque imagino que debe haberse ido un hombre y tal vez volvió otro. Sí, bueno, no volvió otro. No, eso es interesante. No, yo cambié cuando entendí. No, volvió un rayado. O sea, lo que volvió es un rayado. Pero después, con los años, yo fui entendiendo de a poco. Así que mi cambio empieza después de 10 años, por lo menos. Yo jamás hubiera hablado de esto que estamos hablando si no hubieran pasado 10 años de allá. Ahora, volviendo a mi familia. Mi familia tiene una sola ancla y se llama Dolores San Román. Así que ella a su vez creo, y habría que preguntarle a ella, que ella también hizo trabajo en equipo con las esposas de los que estábamos en la guerra, porque además todos vivíamos en el mismo edificio. Ellas también hicieron. Y muchas veces Dolores me dice a mí, yo no quería que vos vinieras, hasta que termine la guerra. ¿Vos rezabas? Sé que sos creyente. ¿Rezabas en las misiones, por ejemplo? No, en la misión no, pero nunca estuve más cerca de Dios que en Malvinas. En la misión yo no rezaba, pero rezaba de noche. Pero en el avión no. No, en el avión, ¿sabes qué? Apenas te daba todo tenías que estar 100% atento. Tenías que estar todo el tiempo atento. Pero sí, es que yo soy mucho más creyente después de Malvinas. Mucho más creyente después de Malvinas, porque sentí en esas noches largas un contacto con Dios.
y perdí el temor a morirme. ¿No tenías miedo de morirte? No, sí tenía, sí, claro, tenía mucho miedo cuando empezó la guerra. No tengo ninguno ahora. Y lo fui perdiendo de a poquito gracias a esas noches larguísimas que pasábamos todos juntos. Así que yo sí creo mucho en Dios, y terminé acercándome cada vez más a Él. Como el tema fue lento, hasta que yo entendí lo mío, puedo decir que hoy estoy mucho más cerca que nunca. Hoy el mundo está atravesando una guerra. Está convulsionado, no termina de recuperarse de la pandemia, que Ucrania está viviendo una guerra. Sí. ¿Cómo lo sentís vos, habiendo sido protagonista en la Guerra de Malvinas? No, me duele enormemente. Es lo único, me duele enormemente. Creo que el mundo va a tener que cambiar. Es el mundo entero que tiene que cambiar, porque no se pueden pelear de esa forma dos países y el resto mirando, no sé, ¿me entiendes? No, me duele enormemente. Y la verdad es que me impacta la valentía y las ganas de mantenerse con su cultura, etcétera, de Ucrania. La verdad que eso me impacta. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia en América y en Argentina de lo que representa llevar la bandera y pelear y estar dispuesto a morir por ella? Bueno, la bandera obviamente es un símbolo importantísimo para todos nosotros. Por eso los militares juramos a la patria defender nuestra bandera. Vos le jurás a la patria defender la bandera. Ese es el juramento, no es un juramento a la patria. Vos le jurás a la patria defender la bandera. Y eso es porque la patria es un abstracto. La bandera no. La bandera es celeste, blanca, con el sol. No podemos pensar diferente. Pero creo que fue Borges que escribió en las odas del sesquicentenario: la patria no es nadie, pero somos todos. La patria es una cosa muy grande. En cambio, nuestra bandera es el símbolo que nos une. Por eso le juramos a la patria defender nuestra bandera. Es muy lógica la defensa. Ahora, en la guerra vos no combatís por la patria. Porque combatir por la patria sería como si yo te dijera a vos, vos vas a dar todo por la razón social de tu empresa, ¿me entendés? ¿Quién daría todo por la razón social de la empresa? Si se llama de esta manera o se llama de aquella. No, nosotros damos todo por la unión que logramos entre los seres humanos. Eso es lo que yo me llevo. Has recibido muchas medallas, condecoraciones por tu desempeño en Malvinas. ¿Te sentís un héroe? No, para nada, todo lo contrario. No me gusta que me tratan como héroe, para nada. ¿Quiénes son los héroes de Malvinas? Los muertos en Malvinas. Son un montón. Roberto Silvester, gracias en nombre de la audiencia por haber defendido la bandera argentina. Gracias por este reportaje. Ha sido un placer. Yo te agradezco a vos enormemente, porque además fue muy importante en mi vida tu primer reportaje. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.